Vamos a empezar entonces ahora con los máximos y los mínimos de funciones. Definimos primero lo que es el máximo relativo. Un máximo relativo de una función es una cima, un punto de su gráfica que es más alto que cualquier otro punto próximo. Es el máximo, una cima, ¿cierto? Un punto alto. El mínimo relativo de una función es un punto de la gráfica de la función que es menor, o sea, más bajo que cualquier otro punto próximo. Entonces, el máximo es un punto de la gráfica de la función que es más alto que cualquiera de los otros cercanos que hay. Y el mínimo es un punto de la función que es más bajo, es menor que cualquier otro punto cercano. Entonces, esto más o menos. Tenemos una gráfica de una función, ahí la tenemos. Ese punto de acá es el punto más alto de los que ustedes pueden ver ahí, digamos desde acá hasta acá, digamos, ¿cierto? Un intervalo, desde A hasta B, ¿cierto? Entonces, este es el máximo relativo. Es un punto más alto que cualquier otro punto cercano, miren. Y este es el mínimo relativo. Es un punto más bajo o menor que cualquier otro punto cercano. Entonces ahí tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo de una función. Si una función tiene un máximo o un mínimo relativo en el número C, entonces decimos que la función tiene un extremo relativo en C. Entonces, siempre que ustedes escuchen la expresión extremo relativo, están hablando de un máximo o de un mínimo de una función. Vamos a ver ahora lo que son funciones crecientes y decrecientes. Entonces dice, una función es creciente si su gráfica sube cuando x crece. Muchachos, x crece hacia la derecha. Acuérdense que x son las horizontales, el eje horizontal. Y x crece hacia la derecha y y crece hacia la izquierda. Entonces, cuando x crece, o sea, cuando x se mueve hacia la derecha, la gráfica debe subir. Si la x crece y la gráfica sube, entonces porque la función es creciente. Y es decreciente si su gráfica baja cuando x crece. Entonces, mire que x siempre crece. Entonces, si la gráfica de la función baja cuando x se mueve hacia la derecha, entonces porque la función es decreciente. Un máximo relativo aparece cuando la gráfica deja de crecer y empieza a decrecer. Entonces la gráfica está creciendo, para y empieza a decrecer. Ahí hay un máximo. Un mínimo relativo aparece cuando la función deja de decrecer y empieza a crecer. Entonces la función va bajando porque está decreciendo, para y empieza a crecer. Ahí aparece un mínimo. Entonces esto. Entonces la misma de ahora. Mira lo que dice. La gráfica va hacia arriba y x se va moviendo hacia la derecha. Mira acá. Se mueve hacia la derecha. Entonces, a medida que la x se mueve hacia la derecha, la gráfica va subiendo. Entonces, aquí es creciente. Entonces, la gráfica crece. Llega hasta un punto máximo y empieza a bajar. Aquí decrece. Mire que a medida que la x se va moviendo hacia la derecha, la gráfica va bajando.
Y aquí vuelve y sube. Aquí vuelve y crece. Esta es decreciente. Mira lo que dice en negro. Entonces, cuando la gráfica sube es creciente, cuando la gráfica baja es decreciente. Mire lo que dice en negro. Un máximo relativo aparece cuando la gráfica deja de crecer y empieza a decrecer. Mira que la gráfica va creciendo, para y empieza a decrecer. Aquí hay un máximo relativo. Y lo otro, un mínimo relativo aparece cuando la gráfica deja de crecer y empieza a crecer. Aquí hay un mínimo. Entonces, con las funciones crecientes y decrecientes, también podemos determinar cuándo hay un máximo o un mínimo relativo. Entonces, eso me lo va a determinar cuando la función es creciente o cuando la función es decreciente, me lo va a determinar el signo de la primera derivada. Entonces el signo de la primera derivada es el que va a determinar cuándo la función crece y cuándo decrece. Entonces son dos conceptos. La primera, si f' de x es mayor que 0 para a menor que x menor que b, ¿qué quiere decir? Que esa x está en un intervalo entre a y b, sí, entre dos numeritos. Entonces, su gráfica, o f mejor dicho, f es creciente en a menor que x menor que b. Entonces, ¿usted qué hace? Evalúa, encuentra la primera derivada y después de que encuentra la primera derivada la evalúa en un número que esté entre a y b. Si esa derivada al reemplazar la x por ese número me da mayor que 0, podemos decir que la función es creciente entre a y b. Listo, ese a podría ser como acá en esta gráfica, ese a podría ser este y el b, digamos acá. En este intervalo, la función es creciente, entonces le da un número entre a y b, un número por aquí cualquiera. Este sería c. Entonces, al reemplazar la x por c en la derivada me da un número mayor que 0, decimos que es creciente. Eso es lo que me está diciendo esa primera parte. La segunda, si f' de x es menor que 0 para a menor que x menor que b, entonces f es decreciente en a menor que x menor que b, ¿cierto? Lo mismo que cuando es creciente. Entonces, si lo reemplazamos por un número entre a y b, en la primera derivada, la x, la reemplazamos por un número entre a y b, en la primera derivada nos da menor que 0, decimos que la función es decreciente, ¿cierto? Buscamos un número entre a y b, un número c, y se lo damos a la derivada. Si nos da menor que 0, decimos que la función es decreciente. Entonces ya sabemos cuándo es creciente y cuándo es decreciente una función. Cuando sube, diciéndolo teóricamente, pues, y cuando la primera derivada es mayor que 0, matemáticamente, y es lo mismo cuando es decreciente. Ahora vamos a definir lo que son los puntos críticos. Los puntos críticos. Entonces, ¿qué son los puntos críticos? Son puntos
donde la derivada de una función es igual a 0 o no está definida. Entonces, cuando la derivada es igual a 0 o la derivada no está definida en un punto, es porque ese punto es un punto crítico. Es decir, f' de x igual a 0 o f' de x no está definida. Entonces, un ejemplo de una función cuando no está definida sería cuando tiene un denominador. Entonces, el valor de x que hace 0 ese denominador, ahí en ese número no está definida la función. Ese sería un ejemplo de una función cuando no está definida. Entonces, ese número donde se hace 0 ese denominador sería un punto crítico, pues es un denominador de la derivada, de una derivada, ¿cierto? Ese sería un punto crítico de esa función. Para determinar los puntos críticos hacemos la derivada igual a 0 y despejamos x. Entonces, mire lo que estamos diciendo. Para hallar los puntos críticos, hacemos la derivada igual a 0 y despejamos x. Para determinar los puntos donde la derivada no está definida, hacemos el denominador igual a 0 si tiene denominador. ¿Cierto? Ahí lo estoy haciendo con un denominador, pero también si es una raíz par, igual. Lo que está dentro de la raíz debe ser mayor que 0. Entonces, para dar los puntos donde no está definida la función, hacemos el denominador igual a 0 y despejamos x lo mismo. Hay una prueba que me determina dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. Se llama la prueba y cuándo es creciente y cuándo es decreciente una función. Prueba de la primera derivada. Bueno, de decreciente y decreciente no, porque ya lo vimos. Pero cuando hay un máximo y cuando hay un mínimo. Damos la prueba de la primera derivada. Entonces, también son dos conceptos. El primero, si f' de x es mayor que 0 a la izquierda de un punto crítico y f' de x es menor que 0 a la derecha del punto crítico, entonces f
tiene un máximo relativo. En el punto crítico. Miren lo que dice la primera. Dice, f' de x es mayor que 0 a la izquierda. Si es mayor que 0 a la izquierda es porque está creciendo. Acuérdense que si la primera derivada es mayor que 0 es porque la función crece. Entonces cuando le dicen ahí f' de x es mayor que 0 a la izquierda, quiere decir que por la izquierda del punto está creciendo la función. Supongamos que este es el punto. Mayor que 0 a la izquierda crece. Mayor que 0. Y f' de x es menor que 0 a la derecha. Este es el punto, ¿cierto? Y es menor que 0, quiere decir que está decreciendo. Entonces, porque aquí en este punto hay un máximo. Eso es lo que dice esa primera parte. Si a la izquierda crece y a la derecha decrece, entonces en el punto hay un máximo relativo, ¿cierto? Esa es la primera. Ahora vamos a ver la segunda. Si f' de x es menor que 0 a la izquierda de un punto crítico y f' de x es mayor que 0 a la derecha, entonces el punto es un mínimo relativo. Al contrario de este. Mira lo que dice. F' de x es menor que 0, digamos este es el punto. F' de x es menor que 0 a la izquierda del punto es acá. Si es menor que 0 es porque está decreciendo. Y dice, y f' de x es mayor que 0 a la derecha del punto es acá. Si es mayor que 0 es porque está creciendo. Entonces el punto es un mínimo relativo. Eso es lo que me dice esa segunda parte de la prueba de la primera derivada. Esta primera derivada se utiliza para trazar la gráfica de funciones. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a trazar la gráfica de una función en base a esta primera derivada. Entonces tenemos un procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada. Encontrar la derivada de la función. Entonces ustedes les van a dar una función. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a encontrar la derivada de esa función. Segundo, obtener los puntos críticos haciendo f' de x igual a 0. Entonces, después de que usted tenga la primera derivada, la iguala a 0 y encuentra los valores de x. Tercero, determinar dónde es creciente y dónde decreciente. La función. Entonces, de acuerdo al signo de la derivada, usted me va a decir, ¿la función es creciente o es decreciente? Verificando el signo de la primera derivada. Y la cuarta es trazar la gráfica.
Entonces, con ese procedimiento vamos a trazar la gráfica de una función aplicando la prueba de la primera derivada. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Trazar la gráfica de la función usando el procedimiento anterior. Entonces vamos a ver la función. F de x igual x3 menos 3x2 más 3. Esa es la función que nos dan. ¿Listo? F de x igual x3 menos 3x2 más 3. Vamos a hacer el procedimiento. Entonces, primero, encontrar la derivada de la función. Vamos a hallar la derivada. F' de x es igual. Bajamos el exponente. Bajamos el exponente. Y le restamos 1. La derivada de 3 es 0. Entonces estamos derivando la función. Esa es la derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Segundo paso. Obtener los puntos críticos haciendo f' de x igual a 0. Entonces hacemos esta f derivada igual a 0. Este es el segundo paso. F' de x igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que 3x2 menos 6x es igual a 0. Vamos a sacar factor común ahí en esa expresión. Entonces 3x que multiplica x menos 2 igual a 0. Igualamos los dos factores a 0. Entonces 3x igual a 0, de donde x es igual a 0. Si x es igual a 0, usted llena la función y reemplaza. Y la función le da 3, o sea que y es igual a 3. Entonces y es igual a 3. ¿Cierto, muchachos? Cuando x vale 0, se viene aquí y reemplaza. 0, 0 me da 3. Entonces ahí hay un punto crítico en 0,3. Ahora vamos a igualar x menos 2 a 0. X menos 2 igual a 0. X igual a 2. Y cuando x vale 2, vamos allá a la función y reemplazamos. Ya reemplazamos acá la función. Entonces y es igual 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 3. 8 más 3, 12. 8 más 3, 11. 8 y 3, 11. Menos 12 da menos 1. Entonces y es igual a menos 1. Entonces el punto sería 2, menos 1. Ese es otro punto crítico. Entonces la función tiene dos puntos críticos. Entonces con esos dos puntos críticos vamos a armar una tabla. Entonces venimos acá, muchachos, y colocamos acá intervalo. Acá f. Acá f' y acá una conclusión. Vamos a llenar un cuadro. Vamos a poner los valores de x para armar este intervalo. Entonces los valores de x son 2 en los puntos críticos, 2 y 0. Entonces vamos a coger valores de x menores que 0. Tenemos que recorrer toda la recta numérica, muchachos, dándole valores a x. ¿Qué es esto? Esta es la recta numérica. Y ubicamos los dos puntos críticos, los dos valores de x. X igual 0 y x igual 2. Entonces, le tenemos que dar valores a x antes que el 0, entre 0 y 2 y después del 2.
¿cierto? Entonces ahí estoy partiendo la recta numérica. Entonces primero, antes de 0, o sea, valores menores que 0. Usted dice acá, x menor que 0. Ya tenemos todos estos, menores que 0. Ahora igual a 0. Ahora entre 0 y 2. Igual a 2. Y ahora mayores que 2. Entonces ahí le estamos dando valores a x en toda la recta numérica. Con los valores de x vamos a armar el cuadro. Y con el cuadro armamos la gráfica. Bien, ahí tenemos. Ahora vamos a coger x menores que 0. Entonces, x menores que 0. Cualquier número menor que 0 le podemos dar a la derivada. ¿Sí? Vamos a dar f' de un número menor que 0, cogemos menos 1. Menos 1 es menor que 0. Entonces, para x menores que 0 vamos a coger x igual a menos 1. Y vamos a encontrar el signo de la derivada para x igual a menos 1. Recordemos que la derivada f' nos dio 3x2 menos 6x, ¿cierto? La derivada, ahí nos vamos a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar x por menos 1. Entonces vamos a hallar la derivada de la función en menos 1. Entonces sería 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Entonces, f' de menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Menos por menos más le da 9. Entonces, f' de menos 1 me da 9, que nos da positiva. Entonces, colocamos acá, positiva, ¿cierto? La de primera derivada es positiva para x menores que 0. Cualquier número que usted le dé acá a la x, le debe dar f' un número acá positivo. Entonces, la primera derivada es positiva. Como la primera derivada es positiva, ¿qué podemos concluir? Que la función es creciente. Entonces, cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente. Ya tenemos, aquí en este intervalo, no hay que hallar la función, solamente el signo de la primera. Cuando x es igual a 0, ya encontramos ese punto crítico. Dijimos que la función era 3, 0,3. Entonces ahí vamos a determinar enseguida si es máximo o es mínimo, dependiendo del signo acá. Entonces ahora vamos para este intervalo, entre 0 y 2. De 0 a 2. Entre 0 y 2 le podemos dar el 1, ¿cierto? Aquí le habíamos dado el menos 1. Aquí le podemos dar el 1. Entre 0 y 2, 1. Entonces x igual a 1. 0 menor que x menor que 2. Le vamos a dar x igual a 1. Y vamos a hallar la primera derivada para x igual a 1. Entonces venimos acá. 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. Eso me da menos 3. Entonces la primera derivada nos da negativa. Negativa. Como es negativa, entonces es decreciente. Y mire lo que dice la teoría. Si en un punto crítico, a la izquierda del punto la función es creciente y a la derecha del punto, estamos en este punto, a la izquierda es creciente y a la derecha es decreciente. Entonces, si está creciendo y después empieza a decrecer, es porque aquí hay un máximo relativo. Entonces ya sabemos que en el punto 0,3 la función tiene un máximo relativo. Para x igual a 2, la función me dio menos 1. Entonces acá es menos 1. Listo. Entonces ya determinamos qué tipo de punto es. Para x mayor que 2, entonces ya estamos en este intervalo de acá, los mayores que 2, démosle 3. Entonces, para x mayor que 2 le vamos a dar a x el 3. Y vamos con ese 3 a la derivada. Entonces, f' de 3 es igual a 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. 27 menos 18 le da 9.
Entonces igual a 9. Como es positivo, entonces venimos acá y colocamos más también. Entonces aquí es positivo. Como es positivo es porque es creciente. ¿Verdad? Aquí en este intervalo es creciente. Entonces a la izquierda de menos 3 es decreciente. Perdón, a la de 3. A la izquierda de 3 es decreciente. Y a la derecha de 3 es creciente. Es porque aquí hay un mínimo. Un mínimo relativo. Ya con esos datos de la tabla, vamos a trazar la gráfica de la función. Vamos a ubicar los puntos críticos. 0,3, 1, 2, 3. 0,3 es un punto crítico. Y 2, menos 1. 1, 2 y menos 1. Este es el otro punto crítico. Entonces lo primero que hacemos, ubicar los puntos críticos que encontremos, ya lo tenemos. Vamos a ubicar en el de arriba, ¿cierto? En este. Vamos acá. Entonces para antes del 0, este es 0, ¿cierto? Este es 0,3. Y este es 2, menos 1. Entonces antes de 0, ¿cómo es la gráfica? ¿Cómo es la función? Creciente. Entonces antes de 0 la función está creciendo. Entonces crece la función. Entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Entre 0 y 2 la función es decreciente. Entonces acá decrece. Vamos a hacerla decreciendo hasta cierta parte. Bueno, hasta el 2, ¿cierto? Y después del 2 la hacemos creciente. O sea que sería esto, muchachos. Esa es la gráfica de esa función. Y ahí tenemos lo que dice la tabla. Entonces, antes de 0, creciente. Entre 0 y 2. Entre 0 y 2, decreciente. Y mayor que 2, después del 2, creciente. Y esa es la gráfica. De la función. Entonces, esa es la forma de utilizar la primera derivada, la prueba de la primera derivada y la primera derivada para trazar la gráfica de una función.